endógeno, ¿no? Endógeno. Hablando de esa matriz, características y propiedades específicas de los huesos, está calcificada y en parte del hueso, claro, gran resistencia. Desde la etapa de crecimiento hasta la formación adulta, ese hueso va a ser precisamente resistente, ¿no? Tampoco, tipo adamantium, que no se va a romper nunca, ¿no? Tiene momentos de fractura, usted ya conocerá, iremos revisando. Almacenador de calcio fundamental del organismo. ¿Qué estaba haciendo deporte? ¿Qué pasó? Se quedó torcido. Ah, ya. Se quedó torcida ahí. Compone alrededor del 35% por material orgánico. ¿Qué tipo? Colágeno, proteínas, los proteoglicanos. Y el 65% estamos hablando que serán sales inorgánicas. Dentro de este hueso, vamos a la superficie externa. Estamos describiendo el periósteo, veremos placas por dos tipos de osificación. Entonces vamos a identificar el periósteo, pues no, revestido periósteo, excepto en las regiones donde se articulan con nuestros huesos. Entonces veremos placas de muestras óseas, en el cual si fuera una osificación de tipo endocondral, casi siempre, cuando digo siempre, ha añadido al tejido de la osificación endocondral, podremos observar músculo esquelético. ¿Ya? A nuestro torreca, debido a la función como esta se inserta, ¿no? Identificaremos entonces el periósteo ya por dentro en la cavidad ósea. Estamos hablando del endósteo, ¿no? El tejido que reveste tanto el hueso compacto, que quita la cavidad medular, con las trabéculas del hueso esponjoso, ¿no? De dos tipos, bueno, esta es una placa pues de histológica, descriptiva nada más entre la diferencia del lado izquierdo del periósteo que rodea y el hueso per se del lado derecho, pues, ¿no? Hablamos de componentes orgánicos y hablamos del colágeno, ¿no? Que es un 90% del material orgánico del hueso. Por eso entonces que a los pacientes, usted sabe, pues toma colágeno, está de moda tomar colágeno ahorita, de todo tipo, colágeno. Entonces, ¿cómo está bien? Así es la gente que consume colágeno. Entonces, ese colágeno ayuda como sal orgánica o componente orgánico, perdón, a la estructuración del tejido óseo. Pero eso olvido que está señor está aquí en Entonces, proteínas de tipo la osteocalcina, osteopintina, fosfoproteína, en este caso la osteonectina, la celoproteína, bueno, son realmente parte de conceptos teóricos que solamente los nombro y de seguro su docente se lo va a tomar a evaluar. No. Pero, de pronto les habla pues de los chakras y las demás cosas, pues, la alineación de los huesos, pues, y la bioenergética del cuerpo y todo lo demás, ¿no? Pero son manga gástrica virtual, de pronto, manga gástrica psiquiátrica y psicológica, con un trastorno obsesivo compulsivo, con delirio de persecución, qué sé yo, algo así, ¿no? Al final, la síntesis de las proteínas es estimulada por factores de crecimiento, note, por las somatomedinas y en parte por la vitamina D3. Vitamina D que lógicamente es parte integral de la formación del mismo calcio que está integrado en los huesos, pues, ¿no? Y de los componentes inorgánicos, estamos hablando principalmente de la hidroxiapatita, ¿no? Cristalina, fosfato de calcio, es la que encontramos como componente inorgánico. De la mineralización comienza con el colágeno, donde inicialmente se depositan estos cristales de apatita, ¿no? Es un cristal interesante que incluso podemos observarlo como elemento de expresión en la vía urinaria. Esos iones de calcio de hueso pueden ser sustituidos por, en este caso, plomo, estroncio, radio, usualmente cuando hay algún tipo de contaminación aspirado por vía aérea. Este tejido óseo vamos a clasificarlo en dos, ¿verdad? El compacto, el denso, el duro, el estructurado, que es una capa densa y compacta que forma la superficie ósea externa, el hueso duro,
Y un tejido esponjoso, también llamado trabeculado, o una malla, como dice ahí, ¿no? De aspecto de boca esponja, dice la gente, compuesta por trabéculas en su parte interna del hueso. Los espacios que hay dentro de esa malla están comunicados, ¿verdad?, entre los seres vivientes, y tiene la médula sanguínea y vasos también sanguíneos capilares dentro de su formación. Ahí está entonces una segmentación y estructura de ese hueso compacto por arriba y hueso esponjoso por abajo, simplemente el sistema tridimensional de trabéculas, ¿verdad? Dentro de esas trabéculas, trabéculas o espículas óseas tienen el mismo nombre, y dentro de esas trabéculas veremos elementos formes que vamos a estudiar ahora, pues, ¿no? De este tejido óseo compacto, vamos a ver que está formado por las ostionas. Las ostionas es el conjunto, así como la nefrona, la ostiona es parte del hueso compacto de funcionalidad y contienen pues conductos y vasos sanguíneos como los conductos de Havers que se encargan de la irrigación vascular del tejido compacto, ¿no? Placas simplemente, voy a pasarlas porque son simplemente de estudio. Es una clasificación que me gustó para que usted la tenga, porque es una clasificación, digamos, que a lo macro y lo pasamos a micro. ¿Qué tipo? La clasificación de los huesos, por tipo, sea compacto, sea esponjoso, o por la forma, que usted ya se la sabe, porque eso ya hace tiempo, irregulares, largos, planos, ya eso es parte de la macro que usted ya estudió debidamente, pues, ¿no? Ese mismo hueso compacto, ¿ya?, representará entonces o tendrá un porcentaje de 80%, y las ostionas o el sistema javeriano, que es el principal fundamento de esa conductividad del hueso, y el 20% restante ya no tiene lógicamente las ostionas, pero están compuestos por trabéculas o por espículas óseas o por una malla estructurada que le da la esponjosidad o la porosidad a ese hueso, pues, ¿no? En la estructura celular estamos hablando de los tres tipos de células, pues, ¿no? Por un lado los osteoblastos, que son las células originadoras, ¿verdad?, del resto de células. Los osteocitos, que ya hablamos de una célula madura, la cual tiene como función el intercambio de nutrientes o ejerce funcionalidad dentro del hueso. Y por otro lado, los osteoclastos, quienes van a encargarse pues de la destrucción o remodelación del hueso en su momento determinado. Específicamente o más evidentemente, por ejemplo, cuando hay fracturas. Ahí está. Y el callo óseo se forma, ahí están los osteoclastos en acción. Simplemente forman los huesos, eso ya ustedes la pasaron y lo vivieron, ¿ya? Clasificación del esqueleto pues axial y el apendicular, son 206, pregunta examen, ahí están los huesos completos, ustedes ya se lo saben de memoria, así que solo es como material de información. Entonces, dentro de esto voy directamente, bueno, esta es teoría, sistemas javerianos, ¿ya? Los conductos de Haber y las ostionas, me voy paso, no me voy a sentar en esto porque tengo mucho tiempo. Ya vimos los osteoblastos sobre las inmaduras, los osteocitos sobre las maduras, vemos células de revestimiento y los osteoclastos, que son células de remodelación tisular, ¿ya? Esa remodelación, si le pongo y le he marcado con negritas, forman esas cavidades llamadas lagunas de Hauschildt, ¿verdad?, que son superficies, lógicamente, donde descansa este tipo celular, ¿no? Ahora sí nos centramos en los tipos de osificación. Vamos a darnos a la intermembranosa, dado por un epitelio de membrana, característica de los huesos planos, como por ejemplo clavícula, como por ejemplo, pasa por otro nombre, parietal, por ejemplo, ¿no? Huesos de esos tipos, ¿no? Y la endocondral, característica de los huesos grandes, estructurados, de funcionalidad grande, a través de una membrana de cartílago, ¿ya? No me voy a sentar en esta, solo son imágenes demostrativas porque tengo otra ficha, creo que aquí acaba, pero no, sí, aquí acaba, ¿no? Ya. Me voy a las fichas entonces para poder trabajar. ¿Preguntas? Ninguna, la verdad que bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase ahora? Vamos a empezarnos en la ficha de la osificación endocondral. Entonces, ¿usted qué va a tener que identificar? Va a tener que identificar una parte de la estructura endocondral, donde puede tener placa parecida a esta, ¿verdad? Un gráfico descriptivo como este es sencillo que tiene que hacer, ¿ya? Pero nos centramos entonces en esta, ya.
Listo, entonces estamos en esta lámina y usted tendrá que identificar las zonas de la osificación, ¿no? Como es endocondral, está dentro de una molde de cartílago hialino, como usted observa, y como le dije, siempre a sus lados es patente observar músculo esquelético, ¿ya? Entonces, la primera zona, llamada zona de cartílago en reposo, bueno, la primera zona es el pericondrio, pues, ¿no? A ver, el pericondrio, voy acá, con la lámina, aquí. El pericondrio rodea a todo lo que es cartílago, ¿ya? Dese cuenta que del centro, déjame ver aquí, tengo por acá, aquí estamos, se puede ver, ahí está. Todo esto que está acá, ¿verdad? Molde de cartílago, entonces el pericondrio recorre todo esto de aquí hasta aquí, ¿ya? Lo mismo acá. ¿Por qué? Porque de aquí para acá es la zona de osificación. Los huesos grandes propios de osificación endocondral comienzan por las diáfisis y se extienden hacia las epífisis de los huesos, del centro hacia afuera. Entonces, como decía, a sus lados usted puede observar el tejido muscular esquelético, ¿ven? Y por fuera el pericondrio. Luego de eso, la primera zona, si damos mayor, esta es una vista panorámica, usted entra y le da mayor aumento a estos niveles por acá arriba, usted va a encontrar la primera zona, que es la zona de cartílago en reposo, ¿ya? ¿Qué tiene esa zona de cartílago en reposo? Tendrá lógicamente los condrocitos y todos nadarán en una piscina de matriz extracelular, ¿ya? Ahí van a estar lógicamente esos cartílagos, esas células en reposo, esperando lógicamente a crecer para poder llegar a osificación o a la zona central de osificación. ¿Por qué? Porque cuando comienza esto por acciones hormonales, por acciones de las vitaminas, por acciones de los componentes como el calcio, la vitamina D3, va a hacer que ese condrocito se mueva, ya deje de estar en reposo y comience a caminar, por decirlo así, por decirlo, no que camina, ¿no? Si acaso. Comience a caminar o a desplazarse y a alinearse de una manera que se junta uno atrás de otro, llamado zona de proliferación. Así como ustedes ven una fase proliferativa, zona de proliferación donde esos condrocitos se alinean, se ajustan y lógicamente, ¿qué está chateando? No, a ver un mensaje que me dio. Y esos se agrupan, valga la redundancia, en los famosos grupos isógenos, claro, se alinean, ¿no? Y comienzan a proliferar. Una vez que están en camino en esa etapa de proliferación, se acercan a la parte limítrofe, casi en esa línea que separa, en esa gran valla de México a Estados Unidos, hasta la playa más o menos. Esa zona limítrofe, el condrocito comienza a crecer, se hipertrofia y se llamará zona de hipertrofia. Tanto se hipertrofia, como ustedes pueden imaginar, aquí ya se va a aumentar la zona de hipertrofia, ¿ven? Tanto se hipertrofia ese condrocito que su material, su célula, eclosiona, se destruye y todo su material intracelular comienza a condensarse y a formar el mar o las espículas y trabéculas óseas. Entonces esa zona limítrofe entre cartílago y zona osificación, marcada por la destrucción del condrocito y vierte su material, se llama línea de erosión o muerte celular. ¿Okay? Doctor, zona de clasificación y osificación es lo mismo. Sí. Línea de erosión o muerte celular. Después de eso, todo lo que sigue ya es la zona de calcificación, como se necesitan, o zona de osificación o zona ósea. ¿Qué encontramos ahí? Todos los elementos que hemos hablado, ¿ya? En este caso, las espículas o trabéculas óseas, que son estas que están aquí, ¿ya? Y en su contenido, si damos mayor aumento, va a haber tejido sanguíneo, vasos sanguíneos capilares también y las lagunas óseas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el pericondrio que era hasta aquí, que cubre el cartílago, ahora se llama periósteo, hacia aquí abajo.
Ese periósteo tiene dos componentes, un componente más externo que se pone en contacto con el músculo que se llama zona tendiniforme y la parte más interna que se pone en contacto con la zona osificación se llama zona osteógena. ¿Ya? ¿Osteógena? ¿Ah? Osteógena. ¿Estás copiando? Sí. Zona osteógena, ¿ya? Entonces, este es un dibujo esquemático como más o menos se representa, claro, hecho por una niña de 12 años. Pues son 10. Mi hija lo hizo, así que está, ¿no? Entonces se divirtió haciendo ese dibujito, ¿no? Pero más o menos así. Entonces, en una placa, dese cuenta, por este lado hay cartílago, mira el reposo, y toda esta parte oscura, marrón que ve aquí, serán espículas o trabéculas más fuertes acá, ¿vean? Lagunas óseas y tejido sanguíneo medular, ¿no? Mayor aumento, ahí estamos. Condrocitos, por un lado, en la parte superior, el reposo, miren cómo comienzan aquí a alinearse, ¿verdad? Una zona que cambia y muy clara la hipertrofia aquí abajo, ¿no? Muy claros esos condrocitos ya grandotes ahí. Mayor aumento, ahí están, en pilas de monedas le llaman algunos estudiosos de la histología, se acumulan en pilas de monedas, ¿ya? Y la zona de hipertrofia, como usted puede observar ahí, eclosión o ruptura de su contenido, tejido sanguíneo, vasos capilares y comienzan ya a formar zona de osificación. ¿Ya? En mayor aumento igual, dese cuenta, cartílago hacia adentro, zona de osificación con las espículas o trabéculas. ¿Ya? Otra placa, dese cuenta, tejido muscular esquelético, ¿ven? Pericondrio por este lado, cartílago con toda su zona. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Una placa que le dé tendrá que ir identificando cada zona celular, porque yo le puedo tomar un campo en esta zona de aquí. ¿Ya? Y usted dirá, pero ¿cómo puedo hacer si es cartílago o tejidoso? Claro, pues tengo que ponerle yo de pronto un músculo al lado. Miometrio. ¿Ya? Ahí está. Nada más. O le puedo poner solo una hipertrofia, o le puedo poner una calcificación. Periósteo por este lado, espículas o trabéculas por acá. A diferencia de la osificación intramembranosa, una osificación dada por pliegue de membrana, como es directamente a la osificación, aquí no existe pues el pericondrio, aquí vamos directo al tejido óseo, por eso el primer elemento es el periósteo. Y vamos a ver en primera etapa una punción, un pase, por decirlo así, de hueso compacto, estructurado duro, y más hacia adentro las trabéculas o las espículas del hueso esponjoso. Y en su intermedio, en el sándwich, vamos a encontrar pues las espículas o trabéculas óseas con los acúmulos de osteoblastos en casos y osteocitos y las lagunas medulares también. Como se ve esto en placa, vista panorámica de la osificación intramembranosa, vamos a graficarlo de esa forma, y en el centro, usted con el periósteo es muy marcado aquí, pues, ¿no? Aunque no es todo esto periósteo, no es parte de lo que está aquí afuera, pero eso puede ser, se me ocurre, si este es un hueso parietal, vamos a ver por los cabelludos, pero hay que dar mayor aumento aquí. Pero son muy claras las trabéculas óseas de este lado, pues, ¿no? Parte medular, pero me gusta, por ejemplo, vista panorámica intramembranosa, me gusta esta última de aquí, esta. El cual el periósteo está bastante claro, miren por encima. Inmediatamente por debajo hay esta capa gruesa de hueso compacto, y ya más adentro, ¿verdad? Encontramos todo el entramado de las espículas y trabéculas óseas con los espacios medulares y vasos sanguíneos. Doctor, ¿pero parece un panal de abejas? Sí, parece un panalito de abejas, así se va a aprender, pero es parte de la osificación intramembranosa. ¿Preguntas? Ninguna, ¿verdad? Qué bueno, ya. Entonces, vamos a explicar